Bienvenidos a Radio Guerra. Muy buenas tardes, mi querido público. Estamos muy felices de que sigan escuchando su estación favorita. Hoy daremos a conocer unos puntos muy importantes. Mi compañera Gerandi les dará a conocer el primer punto. Totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado se concentra en todos los poderes de manera sin respetar divisiones ni derechos individuales. El totalitarismo es un régimen, no es una ideología política en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o un presidente del partido resulta en este tipo de regímenes y su oposición representa a la encarcelación, represión o muerte. El totalitarismo se caracteriza por la gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división o separación de poderes del Estado, la falta de derechos individuales de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección de culto y de educación, el abuso a la política y de los medios de comunicación masivos, con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social, la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación, el control y el manejo de la economía del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. La adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o derecha, para ejercer el régimen. Esto no es una ideología de por sí, es un modo de gobernar bajo determinados ideales. Esperando que haya sido de su agrado este tema, a continuación, Estíbali dará un segundo tema. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. El papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto. La Segunda Guerra Mundial está considerada como el mayor conflicto bélico de las historias. Las naciones que participaron en ella se agruparon en dos bandos, los países aliados y los países denominadas potencias del eje. Para muchos historiadores, la Segunda Guerra Mundial fue solo la continuación de la Primera Gran Guerra. Su origen en este sentido está ligado a la lucha de los países imperialistas por controlar y dominar la economía mundial, en un contexto en el que el sistema capitalista está siendo severamente cuestionado por el acceso del socialismo. La Segunda Guerra Mundial significó una parte aguas en la historia moderna. Con el fin del conflicto emergió un orden internacional caracterizado por la hegemonía de dos bloques, uno capitalista y el otro socialista, los cuales protagonizaron una larga disputa económica, política, tecnológica y militar a lo largo del siglo XX. Por otro lado, los altos costos materiales, pero sobre todo humanos de la guerra, motivaron la creación de instituciones internacionales orientadas a resolver los conflictos entre países. Muchas de esas instituciones siguen vigentes. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo entre guerras fue una época que se caracterizó por el clima de tensión que denominó las relaciones diplomáticas entre los países. Este ambiente fue resultado tanto reacomodo político y las nuevas hegemonías que emergieron al terminar la Primera Guerra Mundial, como una serie de disputas territoriales que no quedaron resueltas al Tratado de Versalles. A ello habría que sumar el surgimiento de nuevas ideologías y modelos de estados como el socialismo, el fascismo, que se contraponían con el capitalismo liberal que había dominado el escenario político del occidente desde mediados del siglo XXI. Algunos historiadores señalan que la causa principal de la Segunda Guerra Mundial fue la
insatisfacción que generaron los acuerdos que se firmaron del Tratado de Versalles. El reparto de territorio europeo entre las potencias que se proclamaron vencedoras generó fricciones entre los países que participaron en la contienda, naciones como Italia, Japón, que formaban parte del bando aliado. Sintieron que sus esfuerzos bélicos no fueron recompensados de una manera justa. Por otro lado, Alemania había firmado la paz bajo condiciones humillantes, a la reducción de su ejército y la pérdida de gran parte de su territorio, que sumaba cuantiosas indemnizaciones que debían pagar por un concepto de reparaciones de guerra. Bajo estas condiciones, la economía alemana entró en crisis. La depreciación de su moneda y los procesos de hiperinflaciones que se presentaron tras la firma de la paz repercutieron de manera negativa sobre los precarios niveles de la vida de la población. La caída de la bolsa en 1929 y la depresión económica que le siguió agravaron ya de por sí la delicada situación económica en Europa. La suspensión de los préstamos para la reconstrucción por parte de Estados Unidos frenó la actividad productiva, lo que incrementó varios niveles de desempleo y conflictividad social. A medida que el socialismo se consolidó en Rusia, se alimentaban las expectativas en torno a la proliferación de estallidos revolucionarios, lo que a lo largo de todo el continente la fuerza que cobró el movimiento obrero en Europa fue percibido como una amenaza por las clases medias y burguesas, los cuales alimentaron el crecimiento de organizaciones de corte nacionalista. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron tres fases. La fase primera abarca desde la invasión de Bélgica de 1939 hasta la Operación Barbarroja en 1941, cuando Alemania movilizó sus tropas sobre el territorio soviético. Se caracterizó por las victorias de la potencia del eje y Alemania desarrolló una gran guerra relámpago basada en ataques masivos realizados por sorpresa con el conjunto de tanques, aviones y unidades motorizadas de infantería. La fase 2 está marcada por ataque de Pearl Harbor y el involucramiento de Estados Unidos y otros países en el conflicto. Este se caracterizó por la contraofensiva de los países aliados, el ingreso de Estados Unidos a la guerra y la apertura de tres frentes distintos de la batalla. En 1941 el ejército de Hitler avanzó sobre el territorio soviético con el fin de ocupar Leningrado, Moscú y Kiev. La celeridad con que se habían conseguido las victorias en Europa fortalecieron la creencia de que la invasión de la Unión Soviética se concentraría en el curso de unas cuantas semanas. La fase 3 inicia con el desembarco en Normandía en 1944 y finaliza con la derrota de los países del eje del año después. Se caracterizó por el marco del inicio de la contraofensiva de las tropas soviéticas que conjunto a la derrota de la agrupación alemana de 33.000 unidades durante la batalla Stalingrado 17 de junio de 1942 al 2 de febrero de 1943, que dio inicio al cambio radical en la Gran Guerra Patria e influyó todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó la expulsión masiva de enemigos del territorio de la URSS. Ya después, entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, el ejército norteamericano dejó caer 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 3 semanas después, el 12 de septiembre, Japón se rindió frente al ejército aliado, y así fue como finalizó la Segunda Guerra Mundial. Continuamos. La violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio. Las víctimas del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial superaron las pérdidas humanas y materiales. La mayor parte de Europa quedó devastada por los bombardeos en las ciudades como Londres, Berlín, Budapest, Varsovia y Rotterdam. Tuvieron que ser reconstruidas por completo junto con su infraestructura. Lo mismo sucedió en Japón y en varias regiones de la Unión Soviética. Los altos costos de la guerra alteraron el equilibrio geopolítico ante la derrota de los imperios alemán y japonés, y la debilidad económica de Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos emergieron como dos grandes superpotencias de la posguerra.
Estos dos países con dos sistemas económicos e ideológicos se disputaron la influencia económica y política sobre el resto del planeta. La influencia de la Unión Soviética sobre los territorios liberados por Ejército Rojo hizo un surgimiento de un bloque de países socialistas por el régimen estalinista, entre los que se encontraban Albania, Rumania, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El resto de Europa, que había permanecido neutral o que había sido liberada por el ejército aliado, se integró al bloque de países capitalistas liderados por Estados Unidos. Y seguimos con más. Buenas tardes, querido público de Radio Guerra. Hoy en Radio Guerra hablaremos de un tema muy interesante que es de los desplazados y refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comenzaremos. Al terminar la guerra, se calcula que en Europa unos 8 millones de personas estaban desplazadas, 6 millones de ellas en Alemania. En el año 1949, el total de personas desplazadas en el mundo se eleva a unos 15 millones. En la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron desplazadas por distintos motivos. En primer lugar, estaban las personas llevadas por los nazis desde su propio país ocupado para trabajar en otro o ser encerradas en campos de concentración y exterminio. Millones de judíos sufrieron este horror sin precedentes en la historia. En segundo lugar, estarían los refugiados en sí, es decir, aquellos que huían ante el avance del enemigo invasor. Hubo muchos casos y podemos recordar el éxodo de los franceses hacia el sur cuando los alemanes entraron en Francia. Hemos aludido a que fueron desplazados porque en ningún caso, aunque la iniciativa partiera de los que se iban, lo hacían libremente y en contexto de normalidad, por lo que fueron presionadas por las circunstancias para hacerlo. En este sentido, el caso español es significativo. Justo antes de comenzar el gran conflicto por el altísimo número de exiliados que marcharon a Francia en el norte de África y América, huyendo de la dictadura y represión franquistas. Pero nos referimos a los desplazados al terminar la contienda, hecho histórico menos conocido, pero que afectó a millones de seres humanos. Al terminar la guerra, se calcula que en Europa unos 8 millones de personas estaban desplazadas, 6 millones de ellas en Alemania. En el segundo semestre de 1945 se devolvió a sus países a una parte considerable de las mismas, y el resto fueron alojados en campos especiales bajo la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, más conocida como la UNRWA. Para unos 2 millones de personas no se les pudo devolver a sus países de origen porque se negaron a vivir en Europa Oriental al ser denominada por el sistema comunista. En la segunda mitad de los años 40 surgieron dos tipos nuevos de desplazados, como eran las personas que huían de los países y territorios ocupados por los soviéticos, y los judíos que querían marchar a Palestina. En el año 1949, el total de personas desplazadas se eleva a unos 15 millones, especialmente en Asia, por la Revolución China, pero también entre India y Pakistán por los conflictos surgidos por la independencia de la antigua colonia británica. En 1947, la UNRWA pasó la administración de las personas desplazadas de Europa a la OIR, la Organización Internacional para los Refugiados, que se dedicó a establecer a más de 500 millones de personas que quedaban por asentar. Cuando a principios de los años 50 se había conseguido establecer a los desplazados en el viejo continente, las mayores responsabilidades se dieron en Asia. Habida cuenta de que era el continente donde más desplazados había, fue el momento del nacimiento de la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y bueno, este fue un tema sobre los desplazados y refugiados y espero haya sido de su agrado. Y no olviden volver a escuchar Radio Guerra. Mi compañera dará un penúltimo tema.
La bomba atómica, fin de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de agosto de 1945, un bombardeo norteamericano dejó caer sobre la ciudad de Hiroshima una bomba nuclear que devastó por completo la localidad y provocó la muerte instantánea de más de 1,000 personas. Al día siguiente, la Unión Soviética declaró la guerra al Imperio japonés e invadió Manchuria y Corea. El 9 de agosto, una nueva bomba fue arrojada sobre la ciudad de Nagasaki, con efectos similares. Al día siguiente, Tokio comunicó su intención de rendirse incondicionalmente a los aliados, lo que finalmente sucedió el 2 de septiembre de 1945. La detonación de las bombas nucleares en las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki significó la muerte de al menos 350,000 personas. La mayor parte de ellas era la población civil. Este evento se consideró como un crimen de guerra que nunca fue juzgado. Marcó el inicio de la era atómica y desató una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se prolongó hasta los finales del siglo XX. Las consecuencias que causó la bomba atómica fueron, se estima que 350,000 personas murieron de manera directa, y en los 5 años siguientes a los bombardeos como resultado de las heridas y exposición a la radiación, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki desaparecieron casi por completo. Durante las décadas siguientes, la población sobreviviente y sus descendientes experimentaron padecimientos vinculados a la radiación, como cáncer, leucemia y malformaciones congénitas. La bomba atómica tuvo como consecuencias directas la rendición incondicional del ejército japonés. No obstante, su mayor logro fue consolidar la hegemonía de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, país que durante los primeros años de la posguerra se perfilaba como su, rival estratégico. La bomba atómica mostró el potencial de la energía nuclear, dando lugar a una serie de descubrimientos y aplicaciones, tanto pacíficas como destructivas. Su efecto más notable tuvo lugar de la carrera armamentista. Para 1949, la Unión Soviética había desarrollado sus propias armas nucleares y en 1961 detonó su propia bomba nuclear en Archipiélago ruso, ubicado en el mar de Barents, en el Océano Ártico. Para ese momento había iniciado ya la denominada Guerra Fría, un enfrentamiento que confrontó a los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX. Este conflicto fue caracterizado por los intentos de dos grandes superpotencias que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial de ampliar su influencia e imponer sus modelos ideológicos, económicos y sociales a otras regiones del mundo. A lo largo de las siguientes décadas, la posesión de armas nucleares funcionó como elemento disuasorio para la resolución de numerosos conflictos internacionales. Pese a lo anterior, hubo momentos en los que la confrontación alcanzó niveles extremadamente álgidos. Tal fue el episodio conocido como la crisis de los misiles, el cual tuvo lugar en 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear a propósito de la instalación de misiles balísticos soviéticos en la isla de Cuba, a menos de 150 kilómetros del territorio norteamericano. Las afectaciones a la salud e infraestructuras producidas por la bomba atómica fueron los daños físicos a la salud. A diferencia de las bombas convencionales, la bomba atómica emitió porciones masivas de radiación que infligieron graves males. Al penetrar profundamente en los cuerpos, las células se perjudicaron por la radiación y la sangre alterada. Disminuyeron la capacidad de generación de sangre de la médula ósea, dañó los pulmones, hígados y otros órganos. Igual hubo daños a la salud psicológica. No obstante, esa inestabilidad es más pronunciada en los individuos que perdieron a pacientes en los bombardeos y las que padecieron de manera directa patologías graves vinculadas a la radiación.
Y bueno, querido público, estamos a unos minutos de terminar, pero antes de eso hablaremos del último tema, que es la fundación de la ONU en 1945. Empezaremos por decir que ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Esta organización fue creada por los siguientes países, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. La finalidad de esta organización es la paz y seguridad internacionales. También fomentar relaciones de amistad entre naciones, respetando igualdad de derechos y libre determinación de pueblos. También es impulsar la cooperación internacional en lo económico, promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción de raza, clase, sexo o religión, al igual que también armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar propósitos comunes. Esta organización fue creada con fines internacionales, más que nada para crear paz y seguridad en diferentes países del mundo. Y esta organización empezó con 2 países, pero con el paso del tiempo se fueron agregando más países a la lista para poder tener propósitos comunes que los haga tener paz y seguridad entre ellos, así como ayudarse entre ellos y garantizar sus derechos de todas las personas. Bueno, este ha sido el último tema que hablamos en Radio Guerra. Espero y haya sido de su agrado y los esperamos a la próxima.